Me llamo Eleanor Grace Whitmore. Tengo 68 años. Y durante casi 5 décadas... Madre y el apacible corazón de Hazelbrook Orchards, una pequeña granja de manzanas orgánicas enclavada en las colinas de Pensilvania. Mis manos, aunque rígidas por la artritis, aún recuerdan cada paso de convertir la masa en panes de masa madre y podar árboles al amanecer con Richard, mi esposo. Hace 3 semanas, lo enterré. Richard y yo estábamos casados desde 1981. Lo construimos todo juntos, este huerto, esta casa, esta familia. Y, sin embargo, la mañana después de su funeral, me di cuenta de que quizá no había construido lo que creía haber construido. O tal vez simplemente no fue suficiente para conservar a mis hijos. Richard murió de cáncer de páncreas. 14 meses viendo a un hombre de la tierra consumirse. Su fuerza para defecar disminuyó poco a poco. No quería que los niños lo supieran. Que vivan un poco más sin la sombra, me susurró una noche, con la voz cargada de morfina. Y porque lo amaba, acepté. Pero la verdad es que ya lo sabía. Nuestros hijos, Darren y Samantha, se habían distanciado mucho antes del diagnóstico. Darren, el mayor, se había labrado una carrera acelerada en el mundo financiero de Boston y no había estado en casa más que un puñado de fines de semana en más de una década. Samantha, en cambio, iba de un negocio de bienestar fallido a otro, siempre financiada por los ahorros de Richard y siempre necesitando un préstamo más. Esperaba que el dolor les devolviera la esencia de quienes éramos, que recordaran el huerto, las cenas familiares, el amor que construyó esta casa. Pero cuando llegaron para el funeral, no vi niños llorando a su padre. Vi a profesionales calculando una herencia. La noche después del funeral, me senté sola en la cocina, contemplando la madera desgastada de nuestra mesa de comedor. Les dije que podríamos revisar las cosas de Richard juntos al día siguiente. Fue un pequeño gesto, la forma materna de hacer espacio para el recuerdo. Pero tenían otros planes. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas de encaje que Richard y yo habíamos elegido juntos hacía 30 años. Preparé café, del tipo sencillo que le gustaba a Richard, no la mezcla importada que Darren había traído de Boston, y esperé en la mesa de la cocina. Bajaron, elegantemente vestidos, Darren con un blazer que no se molestó en quitarse, Samantha con una blusa de seda y el pelo perfectamente rizado. Parecían ir a una reunión de negocios, no sentarse a recordar a su padre. Mamá, empezó Darren, dejando su taza de café con la misma precisión que había visto en su padre. Hemos estado hablando. Samantha lo miró, luego a mí. Creemos que es hora de empezar a arreglar las cosas. La finca, el negocio, la casa. Parpadeó, sin estar segura de haber oído bien. Arreglar. Es práctico, dijo Darren. No puedes encargarte sola del huerto y la casa, es grande, mamá. Demasiado para alguien de tu edad. Mi edad. Las palabras resonaron en la habitación. Había podado esos árboles junto a Richard durante ventiscas y olas de calor. Me encargaba de las nóminas cuando no podíamos permitirnos un asistente, horneaba pasteles para recaudar fondos, conducía tractores y repartía cajas a bancos de alimentos. Queremos que estés cómoda, añadió Samantha, con la voz suave como un discurso de ventas. Hay una maravillosa comunidad de jubilados a 2 horas al sur, Sunny Valley Stats. Actividades, amigos de tu edad. Me levanté para retirar los platos del desayuno, pues necesitaba movimiento para disimular el temblor de mis manos. Entonces Darren sacó una carpeta. Papá me habló de esto el año pasado, dijo, deslizándome un conjunto de documentos. Quería que Melissa y yo nos encargáramos. Miré el papel. Estaba impreso con el membrete corporativo de Darren. La firma de Richard, firme, demasiado perfecta, parecía extraña. Hacía meses que no escribía con tanta claridad. Desde la morfina. Esto no es de nuestro abogado de familia, dije. Estaba lúcido cuando lo firmó, insistió Darren. Él quería esto, dijo Samantha rápidamente. Un nuevo comienzo. Hay un promotor inmobiliario interesado. 7 millones por el terreno. Estaríamos listos. Te cuidarán. Un promotor inmobiliario. Querían vender el huerto. Nivelarlo. Reemplazar toda una vida de cosechas, sostenibilidad y retribución con hormigón y calles sin salida. Estás hablando de vender el trabajo de toda la vida de tu padre, dije en voz baja. Mamá, sé razonable, dijo Darren. El huerto no puede durar para siempre. Sentí que algo me invadía. Una furia que ardía lentamente y que no había experimentado desde que una vez ahuyenté a un zorro que intentaba entrar en el gallinero. Los miré a ambos, mis hijos, y dije con calma y firmeza, muéstrame el testamento. Darren dudó, pero luego lo volvió a empujar. No lo toqué. Me voy a la cama, dije. Hablamos mañana. Pero en el fondo, ya lo sabía. No habría una conversación mañana. No estaban de duelo.
Estaban ejecutando un plan. No dormí esa noche. Permanecí despierta en la cama que Richard y yo compartimos durante décadas, escuchando los crujidos de las paredes de la granja y el viento rozando los manzanos del exterior. Cada sonido me resultaba familiar. Era el silencio en los corazones de mis hijos lo que se había vuelto extraño. Por la mañana, el aroma a café inundó la casa. No del cálido y nostálgico, sino del café fuerte, amargo e importado de Darren. Me movía despacio, las articulaciones me dolían más por la traición que por la edad. Cuando bajé, ya estaban esperando, con los abrigos puestos y la maleta hecha. La maleta no era mía. Te hemos traído algunas cosas esenciales, dijo Samantha alegremente. Pensamos que podríamos llevarte a Sunnyvale hoy. Solo para echar un vistazo. Aún no tienes que decidirte. No voy a una residencia de ancianos, dije, sirviéndose una taza. Darren miró su reloj. Mama, say reasonable. El papeleo está hecho. Cerraremos el trato con la promotora la semana que viene. No puedes quedarte aquí. He vivido aquí toda mi vida adulta, respondí con voz tranquila. Esta es mi casa. Es de todos, dijo Darren con seriedad. Papá nos dejó el negocio. Es hora de que lo dejes ir. Lo miré fijamente y, por primera vez, lo vi de verdad, no como el chico que una vez siguió a Richard por los huertos preguntándole sobre las abejas y las heladas, sino como un desconocido, un hombre que me veía como una carga que debía controlar. Necesito mi medicación, dije, alejándome. Y me gustaría tomar algunas fotos familiares. Samantha asintió, visiblemente aliviada. Llévate los objetos personales que quieras. Nosotros te enviaremos el resto. Arriba, no lore. Recogí mis pastillas, pero también algo que desconocían. Tras un panel del botiquín instalado en los 80, cuando Richard se preocupaba por los ladrones, saqué mi pasaporte y mi certificado de nacimiento. En el armario, busqué entre sus viejas camisas de franela y saqué una pequeña caja ignífuga. Pesaba. Contenía algo más poderoso que el sentimiento. Una escritura, la escritura original de 20 acres de tierra, comprada con mi apellido de soltera antes del matrimonio. Tierra con derechos de agua, tierra esencial para cualquier desarrollo futuro. Cuando bajé las escaleras, mi bolso pesaba más, pero mi corazón estaba más ligero. ¿Lista?, preguntó Darren. Claro, dije, dejando que Samantha me tomara del brazo. Les hice creer que estaba derrotada. Pasamos por los campos que empezaban a florecer. Pasamos la escuela primaria donde hacía voluntariado, la biblioteca donde les leía a los niños. Pero en lugar de tomar la autopista hacia Sunnyvale, Darren se desvió hacia una remota carretera del condado. 20 minutos después, se detuvo en un arcén de grava junto a un campo vacío. Aquí te bajas, mamá, dijo con la misma naturalidad que si anunciara un semáforo. La casa y el negocio son nuestros ahora. La sonrisa de Samantha se desvaneció. Darren, ¿qué? Irá a impugnar el testamento, armará un escándalo. Esto está más limpio. Tiene ropa, sus medicinas. Hay una gasolinera a 8 kilómetros. Abrió mi puerta y, sin más, me dejaron plantada al borde de la carretera sin nada, o eso creían. El coche desapareció por la carretera, dejando una nube de polvo y un olor a traición. Me quedé quieto, con el viento tirando de mi abrigo, agarrando la pequeña maleta que me habían preparado. No tenía miedo. No estaba roto. Era libre. Empecé a caminar, no hacia la gasolinera que Darren había mencionado tan generosamente, sino hacia el pueblo, hacia mi siguiente paso. Mis zapatos no estaban hechos para caminos de grava, y el sol de principios de primavera ya me calentaba la nuca. Pero con cada paso, mi propósito se consolidaba. En mi bolso tenía todo lo que necesitaba. Mi identificación, mi pasaporte, mis medicamentos y, lo más importante, la escritura original de 20 acres de terreno de primera calidad para huertos frutales. Un terreno que Darren y Samantha desconocían. Un terreno que había comprado a mi nombre antes de que Richard y yo nos casáramos. Era una precaución en aquel entonces, por si el negocio no sobrevivía. Richard lo había llamado nuestra red de seguridad por si acaso. Ahora era mi salvavidas. Esos 20 acres no eran un terreno cualquiera. Contenían la única fuente de agua natural de toda la propiedad. Sin ella, no habría riego. Sin riego, no habría huerto ni desarrollo. Mis hijos creyeron que me habían acorralado. Pero no entendían la tierra bajo sus pies. No entendían el peso de un legado. Yo sí. Después de casi 2 horas de caminata, tenía los pies ampollados y doloridos. Pero llegué al final de Hazelbrook y a la familiar gasolinera Miller S. Era pequeña, antigua y sin cambios. Un lugar donde la gente aún se llamaba por su nombre y pagaba en efectivo. Me senté en el banco de afuera y observé los autos ir y venir. No parecía gran cosa, solo una anciana cansada con una maleta. Pero tenía algo mucho más poderoso que ellos.
la verdad. Ray Miller salió de detrás del mostrador, limpiándose las manos en el delantal. Me conocía desde hacía más de 30 años. Señora Whitmore, dijo, frunciendo el ceño. ¿Está bien? Se ve un poco pálida. Solo descansando, Ray. Ha sido un día largo, dije. Miró la maleta a mi lado y luego me miró con preocupación. Siento mucho lo de Richard. Era un buen hombre. Sí, asentí. Sí, lo era. Dudó un momento y luego preguntó con suavidad, ¿necesita usar el teléfono? Si no es mucha molestia. Sentí que algo me invadía. Una furia que ardía lentamente y que no había experimentado desde que una vez ahuyenté a un zorro que intentaba entrar en el gallinero. Los miré a ambos, mis hijos, y dije con calma y firmeza, muéstrame el testamento. Darren dudó, pero luego lo volvió a empujar. No lo toqué. Me voy a la cama, dije. Hablamos mañana. Pero en el fondo, ya lo sabía. No habría una conversación mañana. No estaban de duelo. Estaban ejecutando un plan. No dormí esa noche. Permanecí despierta en la cama que Richard y yo compartimos durante décadas, escuchando los crujidos de las paredes de la granja y el viento rozando los manzanos del exterior. Cada sonido me resultaba familiar. Era el silencio en los corazones de mis hijos lo que se había vuelto extraño. Por la mañana, el aroma a café inundó la casa. No del cálido y nostálgico, sino del café fuerte, amargo e importado de Darren. Me movía despacio, las articulaciones me dolían más por la traición que por la edad. Cuando bajé, ya estaban esperando, con los abrigos puestos y la maleta hecha. La maleta no era mía. Te hemos traído algunas cosas esenciales, dijo Samantha alegremente. Pensamos que podríamos llevarte a Sunnyvale hoy. Solo para echar un vistazo. Aún no tienes que decidirte. No voy a una residencia de ancianos, dije, sirviéndose una taza. Darren miró su reloj. Mama, say reasonable. El papeleo está hecho. Cerraremos el trato con la promotora la semana que viene. No puedes quedarte aquí. He vivido aquí toda mi vida adulta, respondí con voz tranquila. Esta es mi casa. Es de todos, dijo Darren con seriedad. Papá nos dejó el negocio. Es hora de que lo dejes ir. Lo miré fijamente y, por primera vez, lo vi de verdad, no como el chico que una vez siguió a Richard por los huertos preguntándole sobre las abejas y las heladas, sino como un desconocido, un hombre que me veía como una carga que debía controlar. Necesito mi medicación, dije, alejándome. Y me gustaría tomar algunas fotos familiares. Samantha asintió, visiblemente aliviada. Llévate los objetos personales que quieras. Nosotros te enviaremos el resto. Arriba, no lore. Recogí mis pastillas, pero también algo que desconocían. Tras un panel del botiquín instalado en los 80, cuando Richard se preocupaba por los ladrones, saqué mi pasaporte y mi certificado de nacimiento. En el armario, busqué entre sus viejas camisas de franela y saqué una pequeña caja ignífuga. Pesaba. Contenía algo más poderoso que el sentimiento. Una escritura, la escritura original de 20 acres de tierra, comprada con mi apellido de soltera antes del matrimonio. Tierra con derechos de agua, tierra esencial para cualquier desarrollo futuro. Cuando bajé las escaleras, mi bolso pesaba más, pero mi corazón estaba más ligero. ¿Lista?, preguntó Darren. Claro, dije, dejando que Samantha me tomara del brazo. Les hice creer que estaba derrotada. Pasamos por los campos que empezaban a florecer. Pasamos la escuela primaria donde hacía voluntariado, la biblioteca donde les leía a los niños. Pero en lugar de tomar la autopista hacia Sunnyvale, Darren se desvió hacia una remota carretera del condado. 20 minutos después, se detuvo en un arcén de grava junto a un campo vacío. Aquí te bajas, mamá, dijo con la misma naturalidad que si anunciara un semáforo. La casa y el negocio son nuestros ahora. La sonrisa de Samantha se desvaneció. Darren, ¿qué? Irá a impugnar el testamento, armará un escándalo. Esto está más limpio. Tiene ropa, sus medicinas. Hay una gasolinera a 8 kilómetros. Abrió mi puerta y, sin más, me dejaron plantada al borde de la carretera sin nada, o eso creían. El coche desapareció por la carretera, dejando una nube de polvo y un olor a traición. Me quedé quieto, con el viento tirando de mi abrigo, agarrando la pequeña maleta que me habían preparado. No tenía miedo. No estaba roto. Era libre. Empecé a caminar, no hacia la gasolinera que Darren había mencionado tan generosamente, sino hacia el pueblo, hacia mi siguiente paso. Mis zapatos no estaban hechos para caminos de grava, y el sol de principios de primavera ya me calentaba la nuca. Pero con cada paso, mi propósito se consolidaba. En mi bolso tenía todo lo que necesitaba. Mi identificación, mi pasaporte, mis medicamentos y, lo más importante, la escritura original de 20 acres de terreno de primera calidad para huertos frutales.
Un terreno que Darren y Samantha desconocían. Un terreno que había comprado a mi nombre antes de que Richard y yo nos casáramos. Era una precaución en aquel entonces, por si el negocio no sobrevivía. Richard lo había llamado nuestra red de seguridad por si acaso. Ahora era mi salvavidas. Esos 20 acres no eran un terreno cualquiera. Contenían la única fuente de agua natural de toda la propiedad. Sin ella, no habría riego. Sin riego, no habría huerto ni desarrollo. Mis hijos creyeron que me habían acorralado. Pero no entendían la tierra bajo sus pies. No entendían el peso de un legado. Yo sí. Después de casi 2 horas de caminata, tenía los pies ampollados y doloridos. Pero llegué al final de Hazelbrook y a la familiar gasolinera Miller S. Era pequeña, antigua y sin cambios. Un lugar donde la gente aún se llamaba por su nombre y pagaba en efectivo. Me senté en el banco de afuera y observé los autos ir y venir. No parecía gran cosa, solo una anciana cansada con una maleta. Pero tenía algo mucho más poderoso que ellos. La verdad. Ray Miller salió de detrás del mostrador, limpiándose las manos en el delantal. Me conocía desde hacía más de 30 años. Señora Whitmore, dijo, frunciendo el ceño. ¿Está bien? Se ve un poco pálida. Solo descansando, Ray. Ha sido un día largo, dije. Miró la maleta a mi lado y luego me miró con preocupación. Siento mucho lo de Richard. Era un buen hombre. Sí, asentí. Sí, lo era. Dudó un momento y luego preguntó con suavidad, ¿necesita usar el teléfono? Si no es mucha molestia.